Era un guerrero que jamás conoció el miedo. Antes de comenzar esta aventura, no olvides darle a me gusta al video y dejarnos saber en los comentarios desde dónde lo estás viendo. Ella, una cautiva que nunca había sentido el roce de un hombre. Lo suyo era un secreto tejido en miradas robadas y noches prohibidas, como un murmullo que solo el viento entendía. Pero cuando ese secreto se selló con sangre, encendió una guerra entre el honor y el corazón, entre hermano y hermano. Él rompió todas las leyes de su pueblo para salvarla, solo para descubrir que hay destinos escritos en la arena, destinados a desvanecerse con la marea de la tragedia. Esto no es solo una historia de amor. Es un relato de sacrificio que resonó por siempre entre los cañones y las montañas. Si crees que hay lazos que valen la pena defender aunque el mundo se oponga, dilo. Porque el amor, cuando nace verdadero, tiene su propia ley. El polvo aún flotaba en el aire tras el ataque cuando él la vio por primera vez. La arrastraron al campamento, atada y temblando, como un fantasma con el cabello color trigo quemado por el sol, y los ojos de un azul tan imposible, que parecía guardar toda la tristeza del invierno. Los demás guerreros reían, sus voces roncas por la victoria y el botín arrebatado a la caravana de los blancos. Ellos vieron un trofeo, una moneda de cambio, quizá una esclava. Pero Tajan Redhawk vio algo distinto. Vio cómo su barbilla temblaba sin rendirse. Vio en su mirada asustada no un ruego por piedad, sino una búsqueda desesperada de comprensión. Él era Tajan, el más joven de los guerreros de su pueblo en recibir la pluma del águila. Su nombre hablaba del viento y del caballo que lo llevaba como un rayo entre la batalla. Había desafiado a los Cheyenne y enfrentado a los soldados del uniforme azul sin pestañear. El miedo no era idioma para él, y aún así, mientras permanecía allí, con la lanza manchada de combate, la visión de aquella muchacha frágil, tan sola entre enemigos, le sacudió el alma como ninguna guerra. Su rostro, siempre firme como piedra, sintió una grieta. Ella se encogió, esperando esa mirada de depredador que los otros le habían dado. Pero encontró quietud, una curiosidad profunda, inquietante, más poderosa que el odio abierto. No vio una prisionera. Vio un alma perdida, y en sus ojos, Tajan descubrió un reflejo de su propia soledad. Él también era prisionero, de las expectativas, del camino del guerrero, del peso de los ancestros. Entonces llegó el jefe, Hakan Crowshield, viejo y endurecido por los años. No era su padre, pero sí el que lo formó desde niño. Sus ojos, duros como obsidiana, estudiaron a la muchacha con frialdad calculada. «Viene de la caravana que llevaba rifles nuevos», murmuró. «Puede ser útil. Puede saber el rumbo». Giró hacia Tajan. «La cuidarás. Tus ojos ven lo que otros no ven. Que no huya. Que nadie la toque antes de decidir su destino». Era una orden. Pero para Tajan sonó como una condena. Una cadena invisible que lo ataba a ese misterio frágil venido de otro mundo. Asintió breve, sin apartar los ojos de ella. Los demás gruñeron aprobando. Tajan era disciplina pura, firme como su lanza. La guiaron hasta una choza de piel apartada y la empujaron dentro sin delicadeza. Él enterró su lanza en la tierra y tomó guardia. El sol cayó pintando el cielo en fuego y púrpura, pero él sintió frío en los huesos. Esa noche, en el silencio, escuchó sus sollozos apagados, una pena que no necesitaba traducción. La imaginó allí, encogida, rodeada de sonidos extraños. El tambor lejano, el murmullo del idioma tribal, el aullido del coyote. Y sintió un dolor que no comprendía, un instinto de protegerla como si fuera de su sangre. Era un guerrero, nacido para defender a su gente, y ella era la enemiga. Representaba a quienes habían robado tierras, cazado bisontes y manchado los ríos. Pero su llanto no despertó odio. Despertó algo más peligroso, humanidad. Cuando amaneció, la puerta se abrió. Ella salió, pálida, los ojos azules hinchados por el llanto.
Se quedó helada al verlo. Él no se movió ni un segundo en toda la noche. La contempló silencioso, inexpresivo. Ese instante entre ambos no tenía voz. Era un puente invisible entre dos mundos opuestos, dos almas destinadas a cruzarse aunque el cielo dijera lo contrario. Y en lo profundo de su pecho, Tayan lo supo. No era una tarea más, era un camino sin regreso. Una batalla que no se peleaba con lanza, sino contra el susurro de su propio corazón, ese que le ordenaba cuidar a la única persona que debería odiar. El campamento empezaba a despertar, pero entre ellos, en esa mirada compartida, el mundo se reducía al puñado de tierra polvorienta que los separaba. Los días se fundían unos en otros, marcados solo por el sol que salía y se ocultaba detrás de las colinas negras. La tarea de Tayan Redhawk era simple: vigilar, y así lo hizo. La observaba desde su puesto fuera del tipi, como una sombra callada que nunca se movía. Al principio, ella se quedó dentro, cautiva de su propio miedo. Pero poco a poco, impulsada por la necesidad de sentir la luz del sol y el aire libre, empezó a salir, sin alejarse más de unos pasos de la entrada. Se sentaba en el suelo, con las rodillas recogidas, mirando el bullicio del campamento con una especie de fascinación distante. Veía a las mujeres curtiendo pieles, sus manos danzando con una sabiduría ancestral. A los niños jugando con piedras y palos, sus risas, un idioma que no necesitaba traducción. Y lo miraba a él. Su mirada se deslizaba hacia ese guerrero alto y severo, su carcelero, que parecía tallado en piedra, como si hubiese nacido de la misma montaña. Observaba su postura, perfecta y firme, los músculos tensos como los de un puma acechando. Veía el detalle de las cuentas en sus mocasines, la única pluma de águila entrelazada en su cabello negro. Veía la dureza en su mandíbula y una ternura escondida en los ojos, cuando creía que nadie lo veía. Tayan, por su parte, aprendía la geografía de su rostro. Notaba la arruga que se formaba en su ceño cuando se perdía en pensamientos. Cómo sus labios se entreabrían levemente ante un sonido nuevo. Aprendía el ritmo de su respiración, los movimientos sutiles en su postura que revelaban temor, curiosidad y una soledad parecida a la suya. Empezó a dejarle, cada mañana, un cuenco de agua y un pedazo de venado seco cerca del tipi. No decía una palabra, solo lo colocaba allí y regresaba a su sitio. La primera vez, ella lo miró durante horas hasta que el hambre pudo más. A partir de ahí, se volvió su ritual silencioso, un lenguaje sin palabras, una admisión tácita de que compartían el mismo espacio, la misma existencia. Una tarde, Ty Wolfmark, su hermano mayor, se acercó. Más corpulento que Tayan. El rostro de Taye era un mapa de cicatrices y recelo. Siempre había envidiado la gracia y la habilidad de su hermano. «Observas demasiado a la chica blanca, hermano», gruñó, con voz baja y áspera. «Es una serpiente. Llenará tu mente de veneno». La mirada de Tayan permaneció fija en el horizonte. «Solo obedezco lo que ordenó el jefe. Estoy vigilando». «No solo estás vigilando», espetó Taye con desprecio. «Los demás guerreros lo comentan. Dicen que tus ojos se han ablandado, que no la miras como a una prisionera, sino como a algo más». Tayan giró lentamente la cabeza y lo miró. En sus ojos oscuros ardía un fuego helado que hizo a Taye retroceder sin querer. «Que hablen», dijo Tayan con voz suave y cortante. «Sus palabras son viento. Mi honor es mío». Taye bufó y se alejó, pero la semilla de la desconfianza ya había sido sembrada. Tayan sabía que no solo ella lo observaba, su propio pueblo también lo vigilaba, y el hilo sobre el que caminaba se hacía cada vez más fino. Esa tarde, cuando el crepúsculo vestía el campamento con tonos púrpura y ámbar, Willa Hart hizo algo inesperado. Tomó un palo quemado de una vieja fogata y empezó a dibujar en la tierra. Tayan la miró, intrigado.
Dibujo una figura con 4 paredes y un techo en punta, una casa de su mundo. Luego, un árbol alto y delgado, con ramas que no pertenecían a esa tierra. Levantó la vista, sus ojos azules llenos de preguntas. Y él comprendió. Se acercó. Tomó el palo de sus manos sin resistencia y se arrodilló a su lado. Junto al árbol extraño, dibujó el símbolo del álamo, el árbol sagrado de su gente. Luego, un círculo con cuernos, el bisonte. Lo señaló y pronunció. ¡Tatonka! Ella observó sus labios y repitió con torpeza. ¡Ta-tonka! Una sonrisa leve, fugaz, cruzó su rostro. La primera que él había visto. Fue como si el sol rompiera una tormenta. Le golpeó en el pecho como una lanza. Entonces ella se señaló a sí misma. «Willa». Él lo repitió. «Willa». El nombre sonaba extraño en su boca, pero al mismo tiempo... correcto. Luego se tocó el pecho. «Tayan, Tayan», susurró ella. En ese instante, rodeados por la oscuridad que crecía a su alrededor, ya no eran un guerrero lakota y una prisionera blanca. Eran Tayan y Willa. Se habían dado lo más sagrado, su nombre. Los días que siguieron se llenaron de lecciones en el polvo. Un mundo compartido de dibujos y gestos. Él le enseñó palabras en su idioma. Sol, Wi, luna, Hanwe, estrellas, Wichapi. Ella le enseñó los nombres en inglés. Su voz una melodía suave entre los ruidos rudos del campamento. Tayan descubrió que aquella joven poseía una fuerza silenciosa. Una entereza que desmentía su aspecto frágil. La vio coser su vestido con una espina y un tendón. Los dedos ágiles, seguros. La vio enfrentar a Buster, el perro del campamento, con la mirada firme hasta que el animal retrocedió. El miedo seguía ahí, pero ahora caminaba junto a una nueva decisión. Una voluntad, una llama, y aquella curiosidad que él sentía fue cambiando, despacio pero inevitable, en algo distinto, algo peligroso, prohibido, una ternura que no debería existir. Empezó a verla no como parte de su gente, sino como Willa, como un ser único, con alma propia. Dentro de él crecía un impulso primitivo, feroz, de protegerla, no solo de los demás, sino del destino cruel que la esperaba. Una noche, perdido en sus pensamientos, sintió un roce suave en su brazo. Se giró y la encontró allí, bajo la luz plateada de la luna, con el cabello suelto y temblando apenas. Ella extendió la mano. En su palma reposaba un pequeño pájaro tallado, torpe pero lleno de cariño, hecho con madera flotante. Lo había creado para él. El corazón de Tayan Redhawk golpeó fuerte en su pecho. Aquel regalo era un puente entre dos mundos que nunca debían tocarse. Extendió la mano y tomó la figura, rozando los dedos de ella. Ese contacto fue fuego puro, un rayo que lo atravesó hasta el alma. Su piel era tan suave que ambos retrocedieron de golpe, como si el aire se hubiera encendido entre los dos. Sus miradas se encontraron en la oscuridad, llenas de palabras que no sabían decir. El pájaro de madera, pequeño y humilde, pesaba como una promesa imposible en su mano. Él era un guerrero lakota, ella era la enemiga. Pero al mirarla, esa esperanza temblando junto al miedo en sus ojos azules como cielo de invierno, comprendió que nada era tan simple ya. El mundo había dejado de ser blanco o negro. Y el corazón no obedecía leyes de hombres ni de tribus. Solo seguía la canción que reconocía en otra alma. Esa noche, el consejo de ancianos se reunió bajo la gran tienda ceremonial. El humo del fuego central se elevaba, llevando las voces graves hacia la oscuridad. Tayan custodiaba el tipi de Willa, pero su espíritu estaba escuchando. No oía las palabras, pero sentía su peso. Sabía que estaban decidiendo su destino. El botín de armas había sido escaso y el ánimo en el campamento estaba tenso. Algunos querían negociar su libertad con los soldados del fuerte más cercano. Otros, sobre todo voces duras como la de Ty Wolfmark,
Pedían un final más definitivo. Decían que Willa era mal presagio, un espíritu blanco que venía a quebrar su fuerza desde dentro. Tai repetía frente al fuego: sus ojos están llenos de ella. La bruja le roba el espíritu del guerrero, lo vuelve suave como mujer. Las palabras eran un desafío público, un insulto que Taiyang soportó en silencio, pues defenderla significaría delatar lo que sentía. La rabia fría le ardía adentro, pero su rostro seguía firme como piedra. Su deber era obedecer a Hakan Crowshield, y su orden era protegerla. Esa noche, el cielo se partió en dos. Desde las montañas llegó una tormenta furiosa. El viento aullaba, la lluvia golpeaba como agujas, y los tipis temblaban. Taiyang permaneció firme, el viento azotando su espalda, convirtiéndose en escudo contra los elementos. El tipi de Willa crujía, gemía, hasta que un golpe de viento arrancó una de las cuerdas y la piel se abrió, dejando entrar agua helada. Sin pensar, Taiyang corrió hacia adentro. Su cuerpo llenó el pequeño espacio. Willa estaba en un rincón, temblando bajo una manta delgada. Un relámpago iluminó su rostro, blanco como la luna, ojos desbordando terror. No era solo la tormenta, era el recuerdo del ataque, del miedo, del dolor que aún vivía en su pecho. Rápido, Taiyang aseguró la entrada y el tipi volvió a la penumbra, iluminado apenas por brasas moribundas afuera. La tormenta rugía como bestia, pero dentro había un silencio frágil, roto solo por su respiración temblorosa. Movido por algo más profundo que razón o deber, él se sentó junto a ella. No la tocó, solo estuvo allí, sólido, calmo, como un árbol frente al viento, y habló en su lengua, suave como un rezo. Les contó de los Wakinyang, los espíritus trueno que traían la lluvia que da vida, del relámpago, brillo de sus ojos, del trueno, latido de sus alas, de que la valentía no era no tener miedo, sino mirarlo a la cara. Poco a poco, su respiración se hizo más profunda. El temblor cedió. Ella se movió, apenas, y su hombro rozó el de él. Una chispa silenciosa, un acuerdo sin palabras, dos corazones acercándose en la oscuridad, desafiando al mundo entero. Ella alzó la vista hacia él, con los ojos ya acostumbrados a la penumbra. No entendía sus palabras, pero sí comprendía el tono. Entendía el consuelo que él le ofrecía. No veía al guerrero temido, sino al hombre, al protector. Con un gesto tímido, levantó la mano y rozó la pluma de águila en su cabello. Sus dedos eran ligeros como alas de polilla. Taiyang Redhawk se quedó inmóvil, cada músculo tensándose como si la tierra misma lo sujetara. Aquel gesto cruzaba un límite sagrado, una intimidad que no debía existir entre ellos. Debió apartarse, debió reprenderla, debió salir del tipi y retomar su puesto. No lo hizo. Solo la miró, sintiendo el corazón golpear su pecho como tambor de guerra. Su mano se deslizó de la pluma a su mejilla, fría contra su piel caliente. Su pulgar rozó la línea de su mandíbula con una suavidad inesperada. Era un toque puro, tierno, casi inocente. Y lo destruyó. Rompió lo último que quedaba de su control y de la dureza que lo había sostenido toda su vida. Giró el rostro y dejó que sus labios descansaran en la palma de ella. Ella dejó escapar un susurro tembloroso, y en los ojos azules de Willa Hart, él vio reflejado su propio anhelo desesperado. La tormenta afuera rugía, pero dentro del tipi nacía otra tormenta, más silenciosa, más peligrosa. Él se inclinó hacia ella, despacio, dándole cada oportunidad para alejarse. Ella permaneció quieta, los labios entreabiertos, sin huir. Cuando sus bocas se encontraron, no fue un choque, fue un descubrimiento, un suspiro compartido, una pregunta y una respuesta en el mismo aliento. Luego, la pregunta se hizo hambre. El beso se volvió torrente de todo lo callado, de todas las miradas furtivas, de los sentimientos prohibidos que habían crecido entre ellos.
Era el beso de dos almas solas, encontrando refugio en medio de un mundo dispuesto a separarlos. Cuando se apartaron, quedaban sin aliento, las frentes juntas, respirando el mismo aire. La tormenta afuera seguía rugiendo, pero ya no la escuchaban. Solo oían el latido apresurado de sus corazones, que ahora no eran dos, sino uno solo. Habían cruzado la línea. Ya no había regreso. Lo sabían los dos. La tormenta se desvaneció con la noche, dejando el mundo lavado y silencioso. El aire olía a tierra mojada y a hierba y salvia. Dentro del tipi, otro mundo había cambiado para siempre. Las horas después del beso fueron una niebla suave, hecha de silencios y caricias. No hablaron. Las palabras eran inútiles y, de algún modo, innecesarias. Se entendieron con manos, con miradas, con la piel. Él descubrió el tacto sedoso de su cabello, y ella aprendió la fuerza suave de sus manos, capaces de destruir y de proteger con la misma intensidad. En esa intimidad silenciosa, él dejó de ser guerrero, y ella dejó de ser prisionera. Solo fueron un hombre y una mujer, despojados de historias, de heridas y de bandos, viviendo un instante que parecía eterno. Cuando la primera luz gris del amanecer se filtró por la abertura del tipi, la realidad regresó. Afuera seguían las leyes, el odio, los ojos vigilantes. Los esperaba el mundo. Él vio caer una lágrima silenciosa por la mejilla de Willa. Después, otra. Un dolor profundo la abrazaba, y un escalofrío helado atravesó a Tayan. Extendió la mano y secó la lágrima con el pulgar. Ella lo miró con esos ojos llenos de algo más grande que tristeza. Un miedo hondo, que no era por ella, sino por él. Entonces él lo vio. Una mancha tenue de sangre en la piel de búfalo donde habían dormido. Una señal pequeña, pero tan poderosa como un juicio. El aliento se le escapó. Su mente guerrera trató de medir la magnitud de lo ocurrido. Willa era doncella, virgen, y para los Lakota, tomar la pureza de una mujer no era un acto ligero. Era un pacto sagrado, un enlace de familias, un compromiso sellado por tradición y espíritu. No era amor para su pueblo, era profanación, y la ley era clara. No había perdón para quien rompía ese tabú. Tayan comenzó a temblar. No de arrepentimiento, porque jamás podría lamentar haber encontrado ese instante de paz en sus brazos, sino por el peso brutal del destino que había sellado. No solo había roto una regla, había quebrado una ley ancestral que solo admitía un castigo. Ella lo vio comprenderlo. Lo vio romperse por dentro. Su mano apretó la de él con fuerza sorprendente. Se inclinó y, con las pocas palabras Lakota que conocía, susurró con voz rota: «Ellos te matan». Las palabras quedaron flotando entre ellos como un cuchillo suspendido en el aire. Tayan Red Hawk la miró, y en sus ojos no vio temor por ella misma, sino miedo puro por él, por lo que le harían. Y en ese instante, el amor que sentía por ella dejó de ser un deseo prohibido. Se volvió algo absoluto, inquebrantable. Sabía lo que debía hacer. Sabía el precio. Y estaba dispuesto a pagarlo. Llevó su mano a sus labios y la besó con ternura. Luego, la colocó sobre su pecho, donde el tambor de su corazón latía firme, como si dijera: «Aquí estoy. Todavía soy yo». La miró directo a los ojos, con la mirada firme, resuelta. Le habló en su lengua, sabiendo que aunque no comprendiera las palabras, entendería el alma. «Entonces moriré recordando tu corazón latiendo junto al mío». El momento de calma fue roto de golpe por una voz aguda desde afuera. «¡Tayan!», llamó Ty Wolfmark, su tono lleno de sospecha. «El consejo te llama». «¿Ya han decidido?». Tayan no apartó la mirada de Willa Hart. Le apretó la mano una vez más, una promesa silenciosa. Luego se puso de pie. Cada movimiento suyo era deliberado, digno. Volvía a ser el guerrero. Su rostro se había convertido en máscara.
Pero al apartar la cortina del tipi y salir al amanecer implacable, se sentía como un hombre caminando hacia su propia ejecución. Talle lo esperaba con los brazos cruzados, una sonrisa torcida dibujada en su rostro. Miró de reojo hacia dentro del tipi, y algo en sus ojos cambió. Había visto, o tal vez solo sospechaba, pero al ver la expresión de su hermano, una que nunca había visto antes, supo la verdad. Ya no era un secreto, era una guerra. Tayan pasó junto a él sin decir una palabra, la cabeza en alto, caminando hacia el centro del campamento, donde los ancianos lo esperaban. No marchaba hacia un juicio, marchaba hacia su destino, uno que había elegido bajo la tormenta, sellado con una lágrima silenciosa sobre la mejilla de la mujer que amaba. Los ancianos estaban reunidos frente a la tienda del jefe. Hakan Crowshield ocupaba el centro, el rostro endurecido, los ojos pesados por la carga del liderazgo. Guerreros y chamanes formaban un semicírculo. Sus rostros eran una mezcla de enojo, decepción y juicio implacable. Detrás de ellos, todo el pueblo estaba reunido. El aire pesaba. Cuando Tayan se acercó, un murmullo recorrió la multitud. Avanzó con el mismo porte orgulloso de siempre, pero esta vez, sus ojos tenían una luz desafiante que todos pudieron ver. Se detuvo frente al jefe, haciendo una leve inclinación con respeto, pero sin someterse. «El consejo ha hablado», dijo Hakan con voz grave. «La mujer blanca es un peligro para nosotros. Su presencia siembra división entre los guerreros y debilita nuestro espíritu. La devolveremos a los soldados del fuerte a cambio de rifles y caballos. Es la única forma de restaurar el equilibrio». Tayan no reaccionó. Su mirada fija en su tío. «No lo permitiré». El suspiro colectivo fue como un viento cortante. Era una rebelión abierta. Un guerrero no desobedecía al consejo. Jamás se negaba a su jefe. Ty Wolfmark dio un paso al frente, con el rostro desfigurado por la rabia y una felicidad torcida. «Ha sido embrujado. La bruja blanca le ha envenenado el alma. Ha olvidado su deber con su sangre, su honor», gritó, señalando a la multitud. «La vi salir de su tipi al amanecer. Ha yacido con ella. Nos ha deshonrado a todos». El silencio que siguió fue espeso como tormenta. Todos esperaban que Tayan negara la acusación, pero no dijo nada, y su silencio fue confesión. Hakan Crowshield endureció el gesto. Ya no se trataba de una cautiva, se trataba de las leyes sagradas de su pueblo. «Tayan», dijo con voz de acero, «has roto la ley, has tocado lo prohibido. Te apartarás, entregarás a la muchacha, luego enfrentarás tu castigo». Tayan negó con la cabeza, lentamente. «Ella no es un objeto para intercambiar. No es un trofeo. Está bajo mi protección. No tienes derecho a ofrecer protección», rugió Tai, desenvainando su cuchillo. «Eres un traidor a tu sangre». Y en ese momento, algo se quebró dentro de Tayan. Toda la calma, el control, la disciplina. Todo se hizo cenizas bajo la furia que lo envolvía. Su cuchillo ya estaba en su mano antes de que nadie lo viera moverse. «Ella es más mi sangre ahora que tú, hermano», dijo, la voz baja y mortal. El desafío fue lanzado. Un duelo de honor, hasta la muerte o hasta la primera sangre, era la única forma de resolver aquello. El pueblo se apartó, formando un círculo amplio, tenso como cuerda de arco. Hakan Crowshield se puso de pie. Su rostro era piedra tallada por el dolor, pero no intercedió. La ley era la ley. Ty Wolfmark fue el primero en atacar, con una embestida salvaje, un tajo brutal que buscaba la garganta de su hermano. Pero Tayan Redhawk se movió con la gracia imposible que lo había convertido en leyenda. Esquivó por un suspiro de aire, el filo silbando junto a su oído, y con el pomo de su cuchillo trazó un arco limpio y despiadado, que impactó la sien de Tai. El mayor se tambaleó, los ojos nublados, y cayó.
no muerto, pero derrotado. Taiyang no había luchado para matar. Había peleado para terminar la pelea, pero no había acabado. Sabía que tenía solo segundos. Giró sobre sus pies, aún con el cuchillo en la mano, y encaró a los ancianos. Los guerreros se tensaron, las manos buscando las empuñaduras. «Tío, esto no lo hago por falta de respeto a ti, sino por respeto a lo que siento aquí dentro», dijo, llevándose la mano al pecho. Su voz, firme como la tierra, hizo que muchos contuvieran la respiración. Antes de que alguien pudiera detenerlo, Taiyang giró y corrió hacia el tipi de Willahart. Los guerreros intentaron bloquearlo, pero él era viento entre ramas, un torbellino de amor desesperado. Los empujó sin violencia, pero con una fuerza inquebrantable. Entró de golpe, y allí estaba ella, pálida, temblorosa, habiendo escuchado el caos. No hubo palabras, solo una mirada. Y en sus ojos, ella lo entendió todo. El plan, la decisión, el sacrificio. Le tomó la mano, la alzó entre sus brazos, y corrió. Corrió hacia donde estaban los caballos, el corazón retumbando en su pecho. Era un hombre poseído, movido por algo más grande que el miedo. Llegó a su corcel, Dusty, negro como la noche. Con un solo movimiento, los subió a ambos. Flechas silbaron. Una alcanzó el flanco del caballo que relinchó de dolor, pero Taiyang lo urgió con los talones, y Dusty obedeció. Miró una última vez hacia atrás. Vio los rostros de su pueblo, una mezcla de rabia y confusión. Vio a su hermano moverse en el suelo. Vio a su jefe, Hakan, con una expresión de dolor antiguo en el rostro. El jefe alzó la mano, y los arqueros bajaron sus arcos. No ordenó matar a su sobrino, pero tampoco lo llamó de vuelta. Taiyang giró el rostro hacia el horizonte. Las tierras baldías los esperaban. Sujetaba a Willa contra su pecho. Ella se aferraba a su cintura, el rostro oculto en su espalda. Cabalgaron como el viento, dejando atrás hogar, tribu y pasado. Ahora eran fugitivos, perseguidos por ambos mundos. Los suyos, que lo consideraban traidor, y los soldados, que creían que había raptado a una inocente. No les quedaba nada, salvo el uno al otro, y una esperanza frágil, desesperada, de encontrar refugio en algún rincón del desierto. El polvo que alzaron quedó flotando tras ellos. Luego cayó, y el campamento Lakota quedó en un silencio roto. La libertad que habían tomado tenía un precio brutal. Los primeros días fueron un borrón de adrenalina, sudor y miedo. Taiyang no se detenía. Su conocimiento del terreno era su única armadura. Los condujo por cañones estrechos, entre rocas y sombras, donde sus huellas desaparecían. Caminaban de noche, guiados por las estrellas que él alguna vez le había enseñado a nombrar. De día, se ocultaban bajo álamos solitarios o salientes rocosos. Él era un maestro de la tierra. Sabía encontrar agua donde la tierra parecía muerta. Cazaba con trampas hechas de tendón. Leía la tierra como si hablara. Era rey sin reino, guerrero sin tribu. Willa, criada entre pastos suaves del este, se vio lanzada a un mundo de extremos. El sol golpeaba como martillo, las noches mordían como víbora, y todo era marrón, gris, silencio. Pero nunca se quejó. Recolectaba ramas secas para las fogatas sin humo. Aprendió a masticar raíces amargas para mantenerse en pie. Rasgó su falda para vendarle una herida cuando él resbaló en una piedra suelta. Y en las noches, bajo una manta de estrellas que ninguna ciudad podía igualar, encontraron algo parecido a la paz. Su amor, antes escondido y prohibido, ahora crecía libre entre la soledad. Hablaban con gestos, mezclando palabras lakota e inglés, tropezando entre idiomas como quien aprende a respirar de nuevo. Él le contaba historias del cielo. Ella le cantaba viejas melodías. Era un sueño hermoso, imposible. Pero los sueños, en el desierto, no duran mucho. La realidad no perdona. Y la caza era implacable. Los lakota lo buscaban por traidor, los soldados, por secuestrador.
Estaban atrapados entre dos odios, y poco a poco, esa presión invisible empezó a notarse. El caballo, herido y exhausto, finalmente cayó. Ya no podía más. Tajan Redhawk y Willa Hart continuaron a pie, arrastrando sus pasos entre rocas ardientes y sombras largas. La falta de comida, el sol que no perdona, el miedo constante. Todo comenzó a pasar factura. Fue Willa la que empezó a debilitarse primero. Una tos seca, áspera como tierra reseca, rompía el silencio de los cañones. Luego vino la fiebre. Al principio solo era un calor tenue. Luego se convirtió en un incendio que la dejaba delirando, con la piel ardiendo y el cuerpo temblando. Tajan, que había vencido soldados, hambre y muerte, ahora no podía contra ese enemigo invisible que se la estaba llevando desde dentro. Preparaba infusiones con las hierbas que conocía, empapaba su frente con agua preciada y la abrazaba durante las noches largas en que su cuerpo entero se estremecía. Y nada era suficiente. Los ojos de Willa, antes como cielo helado, empezaban a apagarse. Aquella mujer que había resistido el desierto, el juicio y la huida, se estaba desvaneciendo lentamente. Una tarde, mientras el sol sangraba sobre el horizonte, Willa despertó. La fiebre había cedido, pero su cuerpo era una hoja quebrada por el viento. Levantó su mano, leve como pétalo seco, y rozó la de Tajan. Tajan. Susurró, su voz apenas un hilo. Él se inclinó, sintiendo el corazón como piedra en el pecho. Estoy aquí, Willa, aquí estoy. Vuelve, dijo ella. Cada palabra le costaba como si se desgarrara por dentro. Diles que fue culpa mía, que te engañé. Ellos te perdonarán, debes volver. Él negó con la cabeza. Una lágrima, única, trazó un surco sobre el polvo de su mejilla. No hay regreso, dijo con voz baja. Tú eres mi hogar ahora. Una sonrisa, tenue y rota, se dibujó en sus labios. Estoy tan cansada, murmuró. Lo miró con una ternura tan profunda que dolía solo verla. Cántame. La canción de las estrellas. Tajan tragó el nudo en su garganta. Cerró los ojos y empezó a cantar en su lengua. Una plegaria baja, casi un susurro. Cantó sobre el gran espíritu, sobre el camino del guerrero hacia las estrellas, sobre la tierra sagrada que guía el alma. Cantó mientras su respiración se hacía más lenta. Cantó cuando su mano se enfrió. Cantó hasta que su último suspiro se perdió en el aire helado del desierto. Y los ojos imposibles de Willa se cerraron para siempre. Pero él no dejó de cantar. La sostuvo toda la noche entre sus brazos. Y su canto se transformó en un lamento sin consuelo, arrancado del alma. Al amanecer, Tajan ya no era Tajan. Ya no era guerrero, ya no era amante. Solo quedaba una cáscara vacía llena de un dolor que no cabía en este mundo. La sepultó con sus propias manos. Una tumba poco profunda, protegida con piedras para espantar a los coyotes. Se sentó junto a ella 2 días y 2 noches, sin moverse, sin dormir, sin decir palabra. Cuando el tercer sol apareció, se puso de pie. No regresó a su pueblo. No fue hacia el fuerte de los blancos. Caminó hacia el corazón del desierto. Un fantasma. Un alma errante guiada solo por el eco de unos ojos azules. Dicen que una semana después, una partida de caza Lakota lo encontró. Eran Roy Maddox y Clay Dyer quienes lo hallaron. Estaba arrodillado en medio de un claro seco por el sol, frente a las cenizas de una fogata muerta. Tenía su propio cuchillo ceremonial clavado en el pecho. Su rostro, aún en la muerte, miraba hacia el oeste, hacia donde cae el sol. Y allí, grabado en la tierra dura, había solo una palabra: Willa. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que nos acompañes a descubrir más historias reales del viejo oeste. Historias que honran la resiliencia, la ternura y el espíritu que Dios puso en quienes abrieron camino. Suscríbete, comparte
Deja tu opinión en los comentarios y únete a nosotros una vez más para recorrer esta tierra indómita. Gracias.